Este es el símbolo del diodo Zener y esta es su apariencia física. El cátodo se puede identificar por una banda negra en el extremo del diodo. Al igual que en un diodo normal, si aplicamos un voltaje de polarización directa al Zener, es decir, positivo en el ánodo y negativo en el cátodo, por el diodo fluirá una corriente. Sin embargo, a diferencia de los diodos normales, si aplicamos un voltaje de polarización inversa, entonces por el diodo Zener también fluirá una corriente en el otro sentido, pero siempre y cuando este voltaje sea mayor que el voltaje Zener. Como ejemplo, veamos este circuito con un diodo Zener. Si el voltaje de alimentación es de 5 volts y tenemos un diodo Zener con un voltaje nominal de 10 volts, entonces, como el voltaje de alimentación es menor que el voltaje Zener, por el diodo no fluirá corriente. Y entre las terminales del diodo veremos un voltaje igual al voltaje de alimentación, es decir, de 5 volts. Si aumentamos el voltaje de alimentación a 8 volts, este todavía es menor que el voltaje Zener, por lo cual seguiremos viendo entre las terminales del diodo Zener un voltaje de 8 volts. Si ahora alimentamos el circuito con 12 volts, ya tenemos un voltaje mayor que el voltaje Zener. El diodo entra en conducción y en sus terminales veremos el voltaje nominal de 10 volts. Los 2 volts restantes aparecerán entre las terminales de la resistencia. Con un voltaje de 15 volts de entrada, el Zener seguirá manteniendo su voltaje de 10 volts entre sus terminales y la diferencia de 15 menos 10, que son 5 volts, los veremos en la resistencia. Vamos ahora a demostrar de forma práctica el funcionamiento del diodo Zener. Aquí tenemos un diodo de 5.6 volts, ya lo tenemos conectado a una resistencia de 1 kilo ohm y podemos ver que la banda negra del diodo está conectada a la resistencia, que es el punto a donde vamos a conectar la terminal positiva de la alimentación. Vamos a conectar la fuente de poder y el multímetro lo conectamos en las terminales del diodo para checar el voltaje que sale de él. Bueno, aquí podemos ver que tenemos 4 volts que están entrando a nuestro circuito y prácticamente el mismo voltaje es el que obtenemos en el multímetro. Esto es porque estamos aplicando un voltaje menor al voltaje del diodo Zener, entonces es como si no existiera el diodo. Pero ahora vamos a ir aumentando el voltaje hasta llegar al voltaje Zener, que es de 5.6 volts, y veamos lo que sucede. Conforme vamos aumentando el voltaje de la fuente, aumenta también el voltaje de salida, es el mismo voltaje, pero ahora vamos a llegar hasta los 5.6 volts, que es el voltaje del Zener, y si seguimos aumentando 5.8, vemos que el voltaje se mantiene en este valor. Aumentamos más hasta 6.5 y el voltaje ya no varía. Es decir, el Zener está haciendo su trabajo, una parte de la corriente pasa a través del Zener, la suficiente para mantener el voltaje en el valor al cual este diodo está diseñado. Seguimos aumentando el voltaje, podemos llegar, vamos a poner 10 volts, y sin embargo seguimos teniendo el mismo valor de 5.66 volts. Entre diodo y diodo hay una variación, ya que tenemos una tolerancia. Normalmente es del 5%, al igual que en las resistencias y los capacitores. El valor nominal de 5.6 de este diodo puede variar debido a esta tolerancia. En este caso, este diodo en particular arroja un voltaje de 5.67 volts aproximadamente. Esta característica de los diodos Zener los hace muy útiles, obviamente, como reguladores de voltaje, ya que, por ejemplo, si quisiéramos un circuito que se alimenta con 5.6 volts, entonces este diodo nos va a mantener ese voltaje constante. Podemos tener una alimentación
tiene que ser obviamente superior al valor del diodo Zener. Por ejemplo, podríamos poner 4 baterías en serie para tener 6 volts y este circuito nos va a arrojar los 5.6 volts que necesitamos. Y este voltaje de alimentación puede variar, pero la variación no va a afectar al Zener. El voltaje se mantendrá constante siempre y cuando, repetimos, sea mayor al voltaje de diseño. Los diodos Zener vienen en diferentes valores comerciales y podemos conectar 2 o más de ellos en serie, de modo que si por ejemplo conectamos un diodo Zener de 2.4 volts con uno de 3.6 volts, esto será equivalente a tener un solo diodo de 6 volts.